Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, hoy nos vamos a Colombia. Ya lo hemos dicho aquí, el caso de Chile y Perú, países emergentes en América Latina, países que han expandido sus PBIs en las últimas décadas como nunca antes, países que han reducido pobreza como nunca antes. Ya lo decimos, ambos países están dirigidos y controlados por gobiernos, por ejecutivos influenciados por corrientes comunistas, colectivistas, progresistas y en el caso de Perú, las corrientes comunistas ortodoxas. Y en el caso de Chile, la situación se agrava porque paralelamente se desarrolla una convención constituyente que está aprobando artículos, al menos a nivel de comisiones, que recuerdan lo peor del régimen soviético. No estamos exagerando, esto lo hemos demostrado en una serie de diálogos. Pero en Colombia, un país prometedor en la región junto a Chile y Perú, integrantes de la Alianza del Pacífico, en Colombia también se cierne una amenaza. El señor Gustavo Petro de la izquierda tiene un programa, vamos a decirlo en términos concretos, chavista, colectivista, que no cree en el modelo de economía de mercado, en la inversión privada, que tiene una visión relativa de el sistema republicano, y el señor Petro está primero en las encuestas. El día de hoy queremos tratar este tema y por eso hemos convocado al señor Francisco Santos, ex vicepresidente de la República de Colombia, vicepresidente de los dos periodos del señor Uribe, del presidente Uribe, un político de larga trayectoria, Pablo Escobar, y tuvo que enfrentar las amenazas de la FARC y el terrorismo comunista, que incluso lo obligó a salir de Colombia. Él está con nosotros. Buenas tardes, señor Santos. Gracias por la consideración. Gracias por la entrevista. Víctor, muchas gracias y un placer estar aquí contigo y con el pueblo peruano en este programa tan importante, en un momento tan importante de América Latina. Tienes toda la razón, es increíble que los dos países que de verdad han transformado sus economías de manera más impresionante como son Chile y Perú estén hoy siendo liderados por esos gobiernos populistas, comunistas, llámenlo como los quieran llamar, pero que primero no creen en la democracia, segundo no creen en la libertad de mercado, tercero no creen en las instituciones, y eso pues es algo tremendamente grave para la región y algo que esperamos no caigamos aquí en Colombia. Bueno, existen algunas regularidades en Perú, Chile y Colombia, pero vamos a ir, digamos, describiendo a los televidentes, pero quería preguntarle, el señor Gustavo Petro aparece primero en las encuestas, ¿no? E incluso en algunos seguidores de ellos, medio ensoberbecidos, señalan que están apostando a una estrategia de ganar en primera vuelta. ¿Tan real es la amenaza de una propuesta chavista en Colombia? ¿Cree usted No, o hay una... es real la amenaza, es real la propuesta, que vaya a ganar es otra cosa. Mire, el otro día en un debate, el mal llamado Frente Histórico, porque es que ni es frente ni es histórico, porque muchos de ellos llevan, Petro lleva haciendo política, pues lleva haciendo política armada, hizo 40 años o 30 años y política desarmada lleva 20. Les preguntaron a los 6 o 7 candidatos si ellos creían que Colombia era una democracia. Todos menos unos contestaron que no. Eso quiere decir que no creen en los mismos valores que creemos tú y yo. Eso quiere decir que no creen en las instituciones. Y creo que lo que hoy tenemos con el señor Petro es exactamente eso, es ese populismo mesiánico que acaba con la democracia, que acaba con las libertades y que acaba empobreciendo un pueblo. A mí no me cabe la menor duda que el señor Chávez, que el señor Petro, que uno lo oye haciendo hizo, de pronto se le salió por ahí una propuesta de un tren de un lado al otro, que maravilloso. ¿Y dónde vas a sacar la plata? ¿Y dónde están los estudios? O sea, ya están en un proceso de ensimismamiento mesiánico que lo lleva a ofrecer cosas que son imposibles de ofrecer y a construir elementos que lo único que van a hacer es destruir la economía de Colombia si eso se convierte en realidad. Señor Santos, si tuviéramos que resumir el programa de Petro en la política, me imagino que le está proponiendo una constituyente, eso es de cajón, es parte del libreto, pero si tuviéramos que resumir en términos políticos y económicos, ¿qué nos diría usted al respecto? Populismo del siglo XXI. Un pedazo importante de Chávez,
un pedazo importante de Cuba, un pedazo importante de Nicaragua, pero es el típico populismo del siglo XXI en el que no se tiene en cuenta que si usted acaba el sector privado, no queda con recursos para distribuir a los más pobres, no tiene esa solidaridad. Y yo creo que el programa de él no solo va a ahuyentar brutalmente al empresario, sino que va a crear las condiciones para que de un momento a otro la economía colombiana tenga una implosión brutal. Bueno, Colombia, los organismos internacionales pronostican que este año va a crecer más en la región, sobre todo por los frenazos de Perú y Chile, ¿no? Digamos, Colombia viene con buena vía, pero eso puede estar en cuestión si es que el señor Petro triunfa. Ahora, yo quiero preguntarle, entonces, ¿no hay esperanza, como creen algunos progresistas en Europa, que el señor Petro puede ser una fórmula socialdemócrata, fórmula progresista? Esto es colectivismo o comunismo. El socialdemócrata no es. Él es el mesías del populismo de izquierda de América Latina. Él es un engendro de Chávez, muy amigo de él. Quien trajo a Chávez a Colombia por primera vez fue él. Una relación con Chávez muy cercana. Una mezcla de Salvador Allende porque Allende por lo menos tenía un elemento de respeto a la institucionalidad que este no tiene. Una cosa así como de Pablo Iglesias. O sea, es una izquierda que destruye y no que construye. No es social cristiano ni demócrata cristiano. Digamos, y muy doctrinaria en términos ortodoxos, comunistas, se podría decir, porque usted habla de Pablo Iglesias, el español, ¿algo así? No sé si es tan doctrinaria, pero es absolutamente disfuncional en su propuesta, antiinstitucional en su contenido e incompatible con las libertades del libre mercado. O sea, ahora, de acuerdo. Ahora, el señor Petro aparece liderando las encuestas. En segundo lugar, creo, aparecen los candidatos del llamado espacio centro, el señor Fajardo, y luego la derecha. Digamos, esa es la primera fotografía de las encuestas. Si las cosas están ahí, ¿cómo avisora usted el curso electoral? La primera, la segunda vuelta. ¿Cómo observa usted estos hechos, señor Fajardo? Un segundo. Dos cosas que quería yo plantearle frente a esto. El próximo domingo tenemos una elección donde se van a elegir Senado y Cámara, y hay 3 tarjetones para 3 primarias. Una, la del pacto histórico, que la va a ganar Petro. Una, la del centro izquierda, donde seguramente no se sabe, pero seguramente la debe ganar Fajardo. Y una, la del centro derecha, que no se sabe quién la va a ganar. Es decir, que a primera vuelta van a ir Petro, uno a la centro izquierda, uno al centro derecha, Rodolfo Hernández, Oscar Iván Zuluaga, centro derecha del Partido Centro Democrático, e Ingrid Betancourt. Seguramente los 2 de centro derecha se van a unir en uno. Van a buscar una fórmula para que al final se junten. Pero lo más importante... ¿Estamos hablando de una fórmula de segunda vuelta o de primera vuelta? No, de primera. A primera vuelta tenemos que llegar unidos, o si no, no pasamos a segunda vuelta. Si llegamos unidos, es muy probable que la segunda vuelta sea Petro contra alguien del centro derecha. Y ahí es donde se va a definir lo que pasa. La gente está muy asustada, pero no nos digamos mentiras. Petro ha logrado engatusar un montón de gente con la narrativa, que es la gran preocupación que yo tengo frente a nuestras democracias. No tenemos una narrativa exitosa. Los éxitos del Perú no se cuentan, las dificultades sí, pero los éxitos nadie los cuenta. Entonces ha habido ese manejo de una narrativa que lo que ha hecho es destruir las democracias, y pues tiene hoy en el poder a 2 personas de tremendo peligro para la democracia, como es el presidente Castillo en el Perú y el nuevo presidente a punto de posicionarse en Chile. Bueno, sobre la narrativa va a ser el tema final que le voy a plantear en este diálogo, pero antes quería preguntarle sobre las elecciones a las cámaras. ¿Qué perspectivas hay con este escenario electoral? Digamos, ¿se define el futuro de las 2 cámaras? Sí.
Y eso tiene que ver incluso con mucho con la gobernabilidad y el futuro de un eventual próximo Pues a ver, gobierno. nosotros en el Centro Democrático hemos hecho una campaña, creo que nos demoramos, empezamos tarde, como planteándolo, mire, señores, hay que defender la democracia, y los únicos que las hemos defendido hemos sido nosotros. O sea, contra el populismo ha sido el Centro Democrático. Yo confío en que el Centro Democrático saque la primera votación, aspiro a que esté por ahí en el 20, el 22%, estoy siendo un poco optimista. Yo creo que el segundo partido va a ser el Partido Conservador, el tercer partido va a ser el Partido Liberal, el cuarto partido va a ser el Frente Histórico, pero lo importante es que logremos una mayoría de 2 o 3 partidos que podamos controlar el Congreso para que no nos metan los goles. Un problema. En el Partido Liberal y en el Partido Conservador hay mucha gente que se vende por un plato de lentejas. Entonces, esa, digamos, disciplina de partido solo la ve usted hoy en el partido Centro Democrático. Por eso, pues, es tan peligroso lo que puede pasar, pero yo confío en que los partidos históricos de Colombia, sumados al Centro Democrático, logremos tener más del 50%. Vamos a ver. O sea, eso es posible. Eso es posible, digamos. Es posible. Es posible, pero de todas maneras, como te digo, puede que sí se logre ese 50 entre esos 3 partidos y cuando venga la hora de gobernar le ofrecen a este y a este no hay que, y acaben como decimos en Colombia, vendiéndose por un plato de lentejas. Y por eso acaban mucho, no haciendo el trabajo de frenar el populismo. Si es que Petro llega, yo todavía tengo mis dudas porque lo que sí he sentido claramente en Colombia es que, bueno, yo voy a votar por eso y en la segunda vuelta por el que sea menos Petro. Ahora, ya entrando a una reflexión más de mediano y largo plazo, ¿qué es lo que ha pasado para usted, señor Santos, con los sectores que defienden el sistema republicano, la economía de mercado? No lo defienden. No lo estamos defendiendo. La verdad es que nunca lo hemos defendido. Los empresarios tienen vergüenza de defender sus negocios y defender lo que hacen. En cambio, la izquierda sí es feroz atacando lo que se ha construido. No hemos tenido los pantalones de defender nuestra democracia y lo que hemos construido durante 200 años. Aquí la izquierda dice, ese es el país más inigual. Vaya y mire cómo estamos hace 40 años, hace 30 o hace 20. Hemos crecido, o sea, es un país radicalmente distinto. Se puede decir de Perú, se puede decir de Chile, se puede decir de Venezuela, pero para el otro lado. Así o se puede decir de Argentina, pero para el otro lado. Van en reversa. ¿Quién pone ese cuento y quién genera esa discusión en nuestras sociedades? Nadie, desafortunadamente. Ahora, le hago una pregunta, porque, digamos, es lo mismo que le he preguntado a los políticos chilenos. ¿Usted no cree que a la derecha latinoamericana, a la derecha colombiana, le ha faltado reformarse ideológica y culturalmente frente a esta ofensiva progresista, frente a estas narrativas en derechos humanos, en medio ambiente, en los temas de género? Prácticamente han deconstruido el mundo que vivimos, y lo sorprendente, los estudiantes chilenos que tienen la mejor educación de América Latina según los rankings, han incendiado Santiago pidiendo una educación más justa y soñando con ser iguales a Colombia y Venezuela. Es decir, ¿usted no siente que nos han ganado la cultura, nos han ganado el imaginario? ¿Qué autocrítica, qué reflexión debería procesar, digamos, la centro-derecha colombiana, cree usted? No, que no ha sido lo suficientemente agresiva para vender una narrativa distinta. Uno, que no hemos llenado de información a todos esos jóvenes de lo que verdaderamente ellos dicen, qué se puede, qué no se puede y qué genera, como lo que genera en Venezuela. La narrativa de la izquierda ha sido tremendamente eficaz, de ahí tenemos que aprender. Yo creo que lo primero es que no hemos entendido qué es la defensa, cómo es la defensa de la democracia. Ahorita lo de Ucrania creo que es un buen ejemplo y es un buen momento para entender que las democracias hay que defenderlas, que esas no se defienden solas, y que así como las atacan con tanques y con aviones y con misiles, las atacan con otro tipo de armas como son las que utiliza la izquierda en esa creación de esa narrativa absolutamente falsa. Entonces, lo primero es
que asumamos la responsabilidad de salir a defender la democracia, salir a defender los principios. Los jóvenes de hoy son distintos. Los jóvenes de hoy, y yo entiendo que el tema del aborto, yo estoy en contra totalmente, pero creo que el Estado no se debe meter ahí. Hay un tema de libertades también muy importante que no hemos sabido vender. El tema de las libertades, que es un tema fundamental. Y le cuento una cosa para mi hijo está en estos momentos en campaña para la Cámara y su eslogan es una nueva derecha. Y es precisamente esa derecha y la defiende a carta cabal. Y me parece tremendamente valiente hacerlo, porque aquí parece que decir de derecha sería un crimen. Y segundo, me parece que es lo que hay que hacer. Ahora, quiero preguntarle también, digamos, hemos hablado del tema ideológico, del tema cultural, pero también hay un tema histórico. Mire, en el caso de Chile, por ejemplo, la concertación chilena venía bien, incluso el presidente Lagos había producido una reforma de la Constitución y había dicho, yo recuerdo palabras más o menos de este tipo, esta Constitución ya no es la de Chile, ¿no? El presidente Lagos, un socialista. Bueno, pero luego vino la señora Bachelet y abrió la puerta y dijo, necesitamos una nueva constitución, una constituyente para enterrar la herencia pinochetista. En el caso de Colombia, ¿qué papel ha jugado el gobierno del gobierno Juan Manuel Santos, ¿no? Si estoy fallando en el nombre, discúlpenme. A veces Sí, los nombres, no, está en lo correcto. ¿no? El gobierno de Juan Manuel Santos con el acuerdo con las FARC, con este proceso en el cual se bloqueó este impulso de derrotar al terrorismo, de derrotar al colectivismo comunista. ¿Qué papel juega en este resultado, en este escenario que estamos viendo? Yo creo que el gran daño que hizo Juan Manuel Santos y que le hizo Juan Manuel Santos a Colombia fue el de, primero, romper toda una tradición institucional en la que la guerrilla está aquí y el Estado está acá. Igualó a la fuerza militar, ¿no? En la guerrilla. Inmediatamente la creó, uno. Dos, creó una institucionalidad en ese proceso de paz donde están reconstruyendo la narrativa de la historia de Colombia, donde los malos son los que defendimos la democracia y los buenos son ellos. Error fundamental. Y tercero, que con tal de él ganar su premio Nobel no le importaba destruir la institucionalidad y logró hacer unas cosas a nivel de Congreso que uno dice, a punta de chantajes, a punta de premios, a punta de mermelada, como dicen aquí en Colombia, para los políticos, se aprobaron las reformas de una manera tan exótica que se generó un precedente peligrosísimo sobre cómo se puede reformar la Constitución o cómo se pueden reformar aquí temas de fondo que tienen que ver con libertades o con sistema económico. Ese es el gran... la gran herencia del presidente Santos. Permítame este símil. Aquí en el Perú, estas corrientes progresistas, con el famoso informe de la Comisión de la Verdad, efectivamente en la narrativa igualaron el accionar genocida del terrorismo senderista con el accionar del Estado, con algunos excesos del Estado. Bueno, los progresistas, con ese acto, prepararon la llegada de Castillo, porque cuando Castillo gana las elecciones por un estrecho margen, la gente de pronto no le parecía malo que tenga vínculos con el maoísmo, pese a que tres décadas atrás derrotamos uno de los terrorismos más feroces de la historia del mundo. Bueno, en Chile pasó algo parecido con la señora Bachelet. Ella, digamos, y acá con Juan Manuel Santos en Colombia, ¿usted diría que los progresistas o estas corrientes progresistas que se dicen que no son comunistas, de alguna manera preparan la llegada de los comunismos más duros, de los populismos más duros? ¿Se podría afirmar algo así en América Latina? Sin duda. Esos sectores radicales que están en el frente histórico, donde inclusive hay políticos liberales y camaleones políticos al por mayor, le hacen juego a este populismo. Lo de Chile tiene que ver también con una historia y una narrativa. La narrativa de Allende nunca la lograron concluir. Allende fue un gobierno de tremendos fracasos. Allende, cuando tumban, Allende estaba en la mitad de un paro, estaba destruyendo la economía. O sea, un país que iba bien lo estaba implosionando. Sin embargo,
esa izquierda logró mantener esa narrativa de si hubiera terminado, esta habría sido la maravilla, que es falsa. Y parte de lo que hizo la Bachelet es eso, engrandecer ese tipo de narrativa para hacer un cambio que va a destruir a Chile, no me cabe la menor duda. Lo que sí quiero ser claro es que aquí estamos dando la batalla y la vamos a dar, y la vamos a dar voto a voto, y la vamos a dar en las calles si toca salir a la calle, porque aquí no vamos a dejar que cuando el populismo llegue, si llega, porque aspiramos que no, pueda hacer lo que le dé la gana. Tenga la Ahora, una pregunta final. ¿Qué tiene que ver el curso del terrorismo, de la guerrilla, del terrorismo, del terrorismo, del narcotráfico y el terrorismo? Esta palabra guerrilla a veces ya es un exceso con la realidad de la FARC, del terrorismo que desarrolla. ¿Qué tiene que ver el futuro del narcoterrorismo en Colombia con respecto al resultado electoral? Por ejemplo, en la eventualidad de que un gobierno de centro derecha se consolide, evidentemente el narcoterrorismo recrudecerá su acción, ¿no? Parece ser lo lógico. Pero ¿qué sucedería en el caso de un gobierno de Petro? ¿Cuáles son las variables? ¿Cómo han analizado? No, pues mire, perdóneme, mire lo que está pasando en México. No es sino que miremos lo que está haciendo AMLO, que dice abrazos, no balazos, y hoy tiene un país con mucha más violencia en solo 3 años, pero muchísima más violencia que la que tenía cuando terminó Nieto su gobierno. Estos grupos violentos necesitan ese espacio, consolidan ese espacio, y cuando usted no los confronta, acaban ganándole espacios al Estado y acaban generando mucha mayor violencia. Entonces, pues, quien cree que esa actitud de apaciguamiento sirve, no sirve. Es totalmente nociva, es contraria y acaba generando mucha más violencia en el fondo. Muy bien, señor Santos, le agradezco infinitamente por estas reflexiones que ayudan a comprender la realidad de Colombia, de América Latina, y sirven sobre todo a los peruanos en su lucha, porque aquí en el Perú estamos luchando, hemos evitado una constituyente. El gobierno menciona constituyente, no puede hacerlo, menciona nacionalizaciones, no puede hacerlo. Hay una resistencia nacional en las calles, en la sociedad y también en el Congreso con sus idas, sus marchas y contramarchas. En cualquier caso, sus reflexiones, sus descripciones ayudan a todos los latinoamericanos. Le agradezco infinitamente. Muchas gracias y que tenga un buen día. De igual manera, señor Santos. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.